Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar sobre diferentes temas de la salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que hoy voy a tener el gusto de conversar con ustedes sobre la interacción que muchas veces hacemos con los miembros de la familia y que repercute en nuestra salud mental. Me estoy refiriendo a la comunicación familiar. Y para poder hablar sobre este tema, conocer cómo esto repercute en nuestra vida diaria, tenemos como invitada a la doctora Nelly Chong García, quien es premio en psicoterapia familiar, directora del Instituto Familiar Sistémico de Lima, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora Chong, un gustísimo tenerlo aquí en el programa. Esperemos que podamos conversar sobre la comunicación familiar de una manera que al público le sea muy favorable. Bueno, muchas gracias por invitarme. El tema de la comunicación familiar, como tú has dicho, es un tema muy importante y sobre todo que puede ayudar en la prevención de distintos problemas que luego se agravan por circunstancias de la vida. A veces decimos la comunicación familiar es la comunicación que hacemos y no nos damos cuenta que la comunicación tiene más que simplemente hablar, ¿no? Exacto. ¿Cómo debemos entender una comunicación familiar y cuándo nosotros ya consideramos que no está siendo muy funcional? Esto que has dicho es muy importante porque comunicamos los seres humanos todo el tiempo, no solo con palabras, ¿no? Es más, los investigadores dicen que el 93% de la comunicación transcurre no verbalmente, es decir, a través de gestos, a través de acciones que comunican y le dicen a las personas cercanas a nosotros y sobre todo a las personas que queremos, qué es lo que sentimos por ellas. Y a veces estas situaciones no son conscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me saludas y yo no te contesto, ¿no? Eso significa algo. Yo te estoy hablando, te quedas dormida, eso significa claro, hay una algo repercusión también. en el que está recibiendo la información. Tal cual. Y si trasladamos eso a una situación familiar, ¿no? Imagina que yo estoy triste, pensativa y tú eres, no sé, mi hermana o mi mamá y no percibes lo que me está pasando, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que para que exista la comunicación familiar es necesario que a la vez exista condiciones para que se lleve a cabo de manera favorable. Tal cual, porque digamos la comunicación de la que tú y yo estamos hablando en este momento es una comunicación como esta que tenemos. Tú me hablas, yo te escucho. Yo hablo, tú me escuchas. Y esa comunicación no se da todos los días en la familia. No es normal que tengamos un espacio a lo largo del día para saber acerca de las personas que queremos. Es más, en esta vida tan agitada, la gente come con la computadora, con el celular. Los domingos donde la familia se reúne son muy escasos a veces, ¿no? Entonces, ese momento en el que tú, cara a cara, te relacionas con las personas que quieres, es algo que en este modo de vivir nuestro es cada vez más escaso. Esto a su vez nos lleva a considerar que tenemos que pensar de cuán importante y qué repercusión va a tener una buena comunicación. Desde su punto de vista, ¿cómo serían las condiciones para decir que tenemos comunicación, ¿no?, favorable, esperada? Para mí lo más importante de una buena comunicación es saber escuchar, pero no solamente saber escuchar con los oídos, yo creo que es saber escuchar con los sentidos, ¿no? Y cuando uno vive cerca de una persona, cuando uno es miembro de una familia, no solamente escuchamos, por eso digo, con los oídos, ¿no?, sino escuchamos también con tus comportamientos que son distintos. Eso me envía a mí un mensaje para hacerte alguna pregunta. Y si no puedo hacerte una pregunta, de repente para darte un abrazo, para estar cerca tuyo, ¿no?, para que tú sepas, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de los adolescentes, que estoy disponible. Si me quieres hablar, si necesitas que te acompañe. Por eso no son solo palabras, sino la forma en la que escuchamos, la forma en la que le decimos al otro, estoy para ti.
Y dentro de la familia hay una serie de comportamientos que podríamos nosotros identificar y de pronto decir, bueno, esa familia sí se cohesiona, ¿no? O esa familia sí se adapta, ¿no? Entonces, ¿qué factores están llevando a que de pronto estemos en esa situación de una buena cohesión, de una buena adaptación? Yo creo que lo principal es saber, estar informado de lo que pasa, de lo que es importante en la vida del otro, ¿no? Por eso empezábamos conversando acerca de lo difícil que es en este momento encontrar momentos juntos, ¿no? La mayor parte del tiempo transcurre en el trabajo para las personas. Y es probable que tus compañeros de trabajo hasta sepan más de tu vida que las personas con las que vives, ¿no? Entonces, por eso, por un lado, estar alerta. Y hablando de este tema de la cohesión, es saber, por ejemplo, qué es importante en este momento en tu vida. Si se trata de un niño, de un adolescente o de tu propia pareja, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Cuáles son las cosas que en este momento ocupan su cabeza o su corazón? Si estás informado, yo pienso que puedes estar presente, ¿no? Hacer la pregunta ¿cómo te fue? ¿Está todo bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Hablaste con tal persona? Etcétera. Es decir, estoy. Sientes frente, ¿Cómo te ¿no? sientes? ¿Cuáles tus expectativas? Porque generalmente de pronto muchos hogares se han acostumbrado a encontrarse y decir, tengo que hacer este trabajo, voy a salir a tal sitio, y se comunican acciones que van a hacer en el día, pero no lo que sienten respecto ¿para qué le va a significar a estas personas lo que van a hacer? Tal ¿no? cual. ¿Qué significado tiene en el terreno de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Por eso las preocupaciones en relación a las acciones son una cosa, y la otra cosa es esto que va a significar. De repente hoy voy a postular para un trabajo, ¿y cómo me siento en relación a eso? O no sé, estoy esperando que el chico que me gusta me invite a salir, ¿no? O no sé, o tengo hoy día un partido importante. Cuántas cosas que a veces los papás, por ejemplo, dan como por sentado, como que ay, es una cosa tonta de la vida. Una cosa cotidiana, ¿no? Claro. Es diferente de pronto a decir, me voy a un partido de fútbol, que decir, me siento temeroso de ganar ese partido, ¿no? Sí, es una situación distinta en exactamente, ese contexto, ¿no? Por eso, estar informados, saber qué pasa en la vida de las personas que queremos, porque la cotidianidad, el día a día es como una ola de tsunami, ¿no? Te come y pasa una vez, dos veces, todos los días son iguales y uno se enfoca en tareas rutinarias, ¿no? Hacer el desayuno, ir a tu trabajo, volver todos los días en una rutina. No te lleva a comunicarte. Tal cual, ¿no? En una rutina que se lleva esa posibilidad de comunicarte cara a cara, ¿no? Ya sea a través de palabras o a través de acciones que dicen estoy acá para ti. Y esto en el proceso de la familia probablemente va cambiando conforme los integrantes de la familia van siendo de diferentes grupos etarios, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la familia está integrada por niños, los padres direccionan las acciones, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya comienzan a ser estos integrantes adolescentes? Donde las reglas, las costumbres, ¿no? O otros elementos de la familia tienen repercusión. Tal cual. Estamos hablando de la adaptación y cómo funcionaría esto. Claro, bueno, además yo pienso, es algo obvio, ¿no? Pero pienso que los cimientos de una buena comunicación se dan desde que los niños son pequeños, ¿no? A veces los papás han pasado esto por alto y de pronto esperan que cuando llegue la adolescencia el chico se comunique, hable, me cuente, soy su mejor amigo, pero si ni siquiera lo conozco, no lo he acompañado en las pequeñas cosas que han constituido su ser, su forma de pensar, las cosas que le gustan o lo que no le gustan. Entonces sí, como tú dices, cuando los niños son pequeños, los papás tienen una presencia muy importante, que a veces no la toman con esa importancia, ¿no? Sino, ay, son niños, ya se les va a pasar, ya cuando sea grande vamos a conversar. Pero yo creo que esa presencia se va consolidando poco a poco,
de saber que el papá o la mamá están ahí, el espacio de jugar, el espacio de compartir cosas, ¿no? Las actividades, ¿no? El llevarte al colegio, el aprovechar alguien te recupera del colegio, ya sea si vamos caminando en el micro o en el carro. Es un espacio de conversación, de saber en qué estás, quién eres, ¿no? Y de ahí viene la explicación que muchos padres señalan, no sé qué le pasó, ¿no? Ya es adolescente y no me cuenta nada, ¿no? Cambió conmigo. ¿En realidad cambió con el padre o es que, señala, no fue formando ese comportamiento para tener esa apertura? Claro, ¿no? Claro que sí. También yo creo que es esperable que los adolescentes tengan un mundo propio, privado, ¿no? No pienso que es en general, ¿cómo puedo decir? No sé si saludable es la palabra, común. No es muy común que un adolescente, tú seas su mejor amiga. No, eres la mamá o eres el papá, es otro espacio. Otro rol que estás cumpliendo, otra percepción. Otra percepción, otra experiencia de vida, ¿no? Este espacio privado donde ellos comparten cosas con sus amigos, no me parece algo malo, me parece que es algo por el que todas las personas han atravesado. Y me decía el otro día una amiga, ¿no? En este tiempo los papás están tan informados de las actividades de los hijos, el Facebook, Instagram, sabes dónde están, ¿no? ¿Qué están haciendo? Si no te lo dice él y te ha bloqueado alguien de sus amigos, tienes mucho acceso. Bueno, la accesibilidad existe. Exactamente, antes no, o sea, tú ibas a la calle, salías a la fiesta, hasta que no volvías, los papás no sabían qué te había pasado, con quién habías estado, una serie de informaciones que dependían de una conversación distinta. Pero esto no se reduciría a lo que es la localización, o sea, saber dónde está. También, ¿no? También. Que probablemente, hay ¿no? exigencia ahora de los papás, no me mandas tu localización, ¿no? Y si se va de la fiesta a la casa de alguien, todo se sabe. Entonces, por un lado está esta privacidad, pero por otro lado, por eso digo, yo pienso que lo más importante es poder saber que si algo te preocupa, si algo está pasando que no entiendes, está esta persona que sabe más que tú porque tiene una vida mayor a la tuya, con más experiencias. Entonces, esa sensación de que hay alguien que te cuida, que se preocupa por ti, que te quiere, que no hay un cuestionamiento acerca de sus sentimientos o que te va a castigar si algo malo pasó, sino que va a escuchar. Entonces pienso yo que aunque tengas una vida privada con tus amigos propia de esa edad, tienes este referente. Y eso se ha construido desde que eres niño. Y es tu percepción de apoyo. Tal cual. En este caso, tu percepción de apoyo familiar, ¿no? Justamente entramos a esta situación donde muchas veces en los hogares se rompe la comunicación, ¿no? Y las personas que son miembros de la familia se ven afectadas. ¿En qué medida esa ruptura de la comunicación puede afectar su salud mental de los miembros de la familia? Bueno, sí, o sea, los humanos somos seres dialogantes, ¿no? O sea, somos seres relacionales. Fuimos creados en una relación, ¿no? Dos personas se encontraron, ya sea que se querían, que no se querían, eso, ¿no? Son detalles, digamos, pero dentro de una relación fuimos creados, procreados, nacemos, crecemos, vivimos y nos morimos adentro de relaciones distintas en las que transitamos, ¿no? Entonces, cuando la forma en la que construimos estas relaciones también tiene que ver con la comunicación, con el diálogo. Si yo te digo algo, necesito que me respondas, porque si no me respondes es como que no existo. Si tú me ignoras, es como el mensaje que recibo es no me importas, no existes, ¿no? Entonces, cuando la comunicación se rompe, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de divorcio muy conflictivo, ¿no? Entonces no te hablo, no te dirijo la palabra, las familias se fragmentan, ¿no? Los hijos están a favor de uno o del otro, la comunicación entre ellos es solo a través de cosas horribles, ¿no? De insultos, maltratos, reclamos de malas maneras, y entonces los chicos están atrapados en ese universo, ¿no? Y obviamente eso
es obvio que los afecta. Es muy difícil tomar partido por tu mamá o por tu papá. Yo llamo a eso el síndrome de Tupac Amaru, ¿no? O sea, vas a acabar destrozado por los caballos, ¿no? Porque el corazón no puede dividirse en esos pedazos. Claro, y esto no solamente es un bajo estado de ánimo, ¿no? Sino también una aparición de una ansiedad. Claro. Y una expectativa a futuro que no te da seguridad. Claro, ¿no? Es como que se rompe tu eje de seguridad. O sea, no estoy diciendo con esto, quiero ser clara, que el hecho de que las personas se divorcien tiene que ser una fragmentación de esta manera. Las personas pueden divorciarse porque ya no son felices juntas, por las razones que sean. Porque esa es la alternativa. La alternativa, digamos, más sana, ¿no? Etcétera. Eso es una cosa, pero divorciarse de la pareja de uno no debe ser igual a divorciarse de ser la mamá o el papá y los padres de estos niños, que no tiene nada que ver en tu tema de que no hayas podido armar bien la pareja por las razones que hayan sido. Claro, porque los tipos de comunicación son claramente diferenciados, ¿no? Entonces ahí sí tienen repercusiones respecto a ello. Para mí, desde mi experiencia, las situaciones que tienen que ver con esta fractura de la que tú estás hablando, o los grandes problemas que pueden surgir dentro de la salud mental, como la ansiedad, la depresión, hasta los intentos de suicidio, una serie de problemas, muchas veces muy serios, tienen que ver con cómo los adultos están manejando la separación o el divorcio, ¿no? No es que se separaron y esto afectó a los niños, no estoy diciendo que separarse no afecta, por supuesto que sí, porque transforma la vida de todos los involucrados, es una crisis, pero es muy diferente separarse de una manera en la que uno cuida y preserva a sus hijos de lo que está sucediendo en el conflicto entre dos adultos que tienen que resolver cómo quieren seguir haciendo su vida, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser algo que impide que estos niños o estos adolescentes tengan acceso a su papá o a su mamá de una manera que pueda permitirse. Yo pienso que es una especie de seguro de salud mental, ¿no? Bien, definitivamente la afectación de la ruptura de la comunicación entre los padres va a afectar probablemente más a los niños que a los adolescentes. Pero no es la única ruptura, ¿no? ¿Qué hay cuando nos encontramos que la comunicación no es positiva, no es favorable entre los adolescentes sobre todo y sus padres? ¿Cómo se explica esto? ¿De qué manera podríamos nosotros abordarlo? Bueno, creo que tiene que ver con un proceso normal que es el desafío, el reto de los adolescentes a las reglas que los papás les han tratado de poner desde que eran pequeños. A un niño tú le puedes decir, Juanito, las 8, lávate los dientes y métete a la cama. Y lo va a hacer, probablemente. Hay altas probabilidades de que lo haga. Pero trata de decirle esto mismo al adolescente. Es toda una negociación, ¿no? O sea, la imposición de reglas de cuando son pequeños, más que la imposición, o sea, esta situación en la que los papás generalmente son los que van a determinar qué es lo que tienes que hacer, a qué hora, y generalmente los chicos van a aceptar, cambia mucho cuando hablamos de los adolescentes, ¿no? Claro. Y ahí aparece, pero ¿cómo a Elena la dejan salir a la discoteca? En cambio yo soy acá el ganso del grupo, a mí no me dejan, no sé. Es todo una argumentación, ¿no? Que a veces con esto de decir, bueno, yo soy la mamá y tú tienes que hacer lo que yo estoy diciendo y punto final, lo único que se logra muchas veces es más discusiones, ¿no? Yo creo también que si bien decimos los adolescentes, cada uno tiene su propia personalidad, su propia forma de pensar, y los papás conocen qué es lo que han ido también formando. Deben tener en cuenta eso para poder dirigirse a ellos. Tal cual, ¿no? Poder ir también cambiando la forma en la que se van dirigiendo a ellos, teniendo en cuenta que ahora tienen otra edad, otra forma de enfrentar las situaciones, e igual de lo que hablábamos hace un rato, o sea, si tú quieres pedir independencia, no es que cuando cumpla 15 tú le vas a decir, bueno, de hoy en adelante
debes demostrar independencia, no es cierto, es algo que vas Que se va formando y ganándose. y ganándose, ¿no? Donde poco a poco tú vas viendo que esto que llamamos independencia está presente en las acciones, en las decisiones, ¿no? Entonces, cuando ya el hijo es adolescente, ¿qué querrá decir independencia? ¿Qué es lo que tú vas a llamar independencia y cómo se va a hacer la negociación por las reglas? Y por ello a veces es mucho más fácil, digamos, negociar, ¿no? Con el padre que con la madre, porque existen características que te favorecen a esa situación, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, ayuda que los papás de repente, si no logran hacer un equipo donde estamos de acuerdo en que así van a ser las cosas, tal vez alguien se encargue de un tema y alguien de otro tema, porque también eso no solo pasa en un hogar que no es en un hogar nuclear, que no está separado. Es más obvio cuando los papás están separados, ¿no? Como no se hablan, entonces yo negocio contigo y después te digo, mi papá me ha dicho, pero como tú no le hablas, bueno, pues tu papá te ha dicho, ¿no? Entonces, esta situación de trabajar como un equipo es algo que ayuda a que los chicos se sientan, por un lado, cuidados y por otro lado, aprendan también que hay un límite que los papás están poniendo. Qué importante esta situación, ¿no? Porque los mismos hermanos, ¿no? Los integrantes comienzan a tener otro tipo de comunicación en función a ello. ¿Sí? Claro, si a él le dan, le permiten, porque a mí no, ¿no? Sí, eso es una negociación compleja, porque hay diferentes edades, diferentes caracteres, ¿no? Diferentes posibilidades también de cómo los chicos han ido, no sé, relacionándose con el afuera. Puedes tener el que es el alma de la fiesta, que todas las semanas lo invitan acá y allá y tiene 1000 compromisos. Y el otro que no sale tanto. Entonces no puede ser igual lo que se permite a uno que al otro. Si lo invitan al segundo, tú vas a estar re contenta de que por fin lo invitaron y que vaya y esto, mientras que el otro ya demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a también tener en cuenta las características personales, el contexto en el que cada uno de ellos se mueve y la justicia de la regla, ¿no? Asumo que los padres siempre están viendo la forma en cómo se van a sentir satisfechos sus hijos, ¿no? Pero existe la situación de la percepción de satisfacción familiar, ¿no? El adolescente, el niño o la persona que incluso salió de casa, siempre va a tener una percepción de su familia, ¿no? Y eso va a repercutir muchísimo en su estado emocional, ¿no? Cómo nosotros podemos de alguna manera contribuir para que esta comunicación familiar se dé de manera que permita un bienestar en las personas, ¿no? ¿Qué recomendaciones daríamos, ¿no? Desde este punto de vista? ¿Cómo hacer para que la comunicación familiar sea un eje importante en nuestro bienestar psicológico? Bueno, yo creo que retomaría una de las cosas que estuvimos hablando, es esto de cómo escuchamos, ¿no? Porque si yo vengo y te amenazo, como hagas esto, te va a pasar, no sé qué, por acá, es obvio que yo no te voy a contar si me pasa. No es que está toda la lista de las cosas que prohibidas. Prohibidas, y entonces, malas, y me dices algo prohibido. Y hay una sanción así de este tamaño. Pero si tengo una conversación contigo acerca de, por ejemplo, no sé qué pasa con las drogas o cuáles son los cuidados que tienes que tener si vas a empezar tu vida sexual, qué es lo que a mí como mamá me preocupa de tu situación, de este amigo o de esta amiga, entonces hay una oportunidad de que tú, si tienes una preocupación o un problema, recurras a mí. Porque eres el que te sabe escuchar. Porque te he enseñado a lo largo de toda la vida tuya que sé escuchar, que estoy interesada en escuchar, más que en dar una prédica sobre el bien y el mal, ¿no? Sino escucharte, saber en qué estás. Además, conozco quién eres, cuáles son las cosas que más te preocupan, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tú me consideras a alguien cercano, alguien que está ahí y que además creo que es importante también del lado de los papás estar como alerta, ¿no? No estar ahí insistiendo en que quiero saber, ¿no? Porque
¿no? Sino más bien estar disponible, porque de repente viene el adolescente y te dice, me ha pasado tal cosa, y tú te adelantas un paso y seguro que ha sido con este, con el otro, ¿no? Entonces ahí ya cortas el vínculo de la posibilidad, la oportunidad que este primer paso en el mensaje está dando, ¿no? Entonces, por eso decía, para mí la comunicación está basada en cómo escuchamos, ¿no? Y la comunicación que daríamos, o la forma como nos perciben la comunicación los hijos en relación a los padres, ¿no? También cobra importancia, ¿no? Porque una cosa es cómo percibo que se comunican mis padres. Eso va a repercutir en mi bienestar, ¿no? Tal cual. ¿Cómo deberían entonces, qué alerta deberían tener los padres, ¿no? Bueno, sí, esto que dices es súper importante, porque si los chicos lo que escuchan o lo que viven es las grandes discusiones entre los papás, donde se dicen cosas de grandes calibres, ¿no? Realmente, o las miradas esas que matan cuando uno está molesto, ¿no? Entonces, luego es difícil proponer, hay que hablar, o tú tienes que venir y decirme, ¿no? O no me hables así, sí, eso es lo que yo escucho que está sucediendo, es el modelo de comunicación que sucede en la casa. El consejo más obvio que decimos todos los psicólogos es que si te quieres pelear, por favor te asegures que no haya auditorio, no haya testigos cercanos, ¿no? O sea, si la pelea es intensa y difícil, intenta ir a otro lugar, cerrar la puerta, ¿no? Tratar de hacer de esto algo privado, no algo público. Es bien difícil, ¿eh? Sí. Cuando uno está molesto, no ve fronteras, pero... Y por ello creo que es importante recalcar que existe la terapia familiar, la posibilidad de trabajar dentro de la familia. A veces no es solamente querer hacerlo, sino que tenemos que tener estrategias. ¿Cómo beneficia la terapia familiar para que contribuyan los miembros de la familia a tener un mejor vínculo con sus familias? Bueno, en principio creo que cuando uno siente que no está pudiendo, ¿no? Que las cosas que estás intentando hacer solo, con el consejo de una amiga o de un amigo, por lo que viste en el YouTube no te está funcionando, entonces sí es hora de buscar a alguien que trabaje con esto, un terapeuta familiar. Y entonces usualmente lo que vamos a hacer es ayudar a crear estos espacios diferentes para poder proponer, no sé, las reglas que piensas que deben tener los chicos o el aprendizaje que hay que hacer para comunicarte de una manera más saludable acerca de lo que te preocupa o tus problemas con tu pareja, ¿no? Crear una forma de comunicación, porque el conflicto, el pelearnos, es parte de la vida humana, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Exacto, ¿cómo es que enmascaras Así es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo me peleo contigo de manera que nuestra relación no se destruya, sino que nos peleemos o discutamos porque no me gusta el color del vaso que hay en la mesa, o porque trataste mal a mi mamá o no me estás dando el dinero suficiente que se necesita para pagar las cuentas, por la razón que sea? Pero la posibilidad de esta discusión no tendría que ser como la bomba atómica que destruye nuestra relación. Entonces yo creo que las personas también dentro de una pareja tienen que aprender a pelear de maneras sanas, ¿no? Y sobre todo está en juego las percepciones que se tienen respecto a la otra persona. Tal cual. Que muchas veces un acontecimiento como el que estás mencionando podría significar para la persona una situación de amenaza, una situación de riesgo, mientras que para otra persona no tiene importancia. No tiene importancia. Entonces, estas estrategias que se pueden aprender en familia, como miembro de familia, tiene bastante valor. Tal cual. Y creo que de pronto, asumo que estamos en la misma línea, en el sentido de que cuando tenemos estrategias de comunicación familiar, aprendemos a comunicarnos con el resto de las personas. Tal cual, tal ¿no? cual. Sí, entonces, de esa manera cobra mayor valor tener pues medios de comunicación que nos faciliten una buena estabilidad emocional. Tal cual. Y yo creo que aunque no lo creas,
A veces es más fácil comunicarnos con los extraños que con las personas que más queremos. Buena interrogante como para saber Sí. qué hacer. Nelly, te agradecemos muchísimo por estas apreciaciones, por brindarnos estas recomendaciones que yo creo que va a ser muy importante para las personas que vivimos en familia y que de pronto por una u otra razón no logramos comunicarnos como esperaríamos. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con la doctora Nelly Chong, quien nos ha dado ya las estrategias para llevar una mejor comunicación con los miembros de nuestra familia. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus.